Saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, le damos gracias al Eterno y le damos gracias también a todos y cada uno de ustedes por hacerse participante de este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Seguimos nosotros elaborando y trayendo ante ustedes razones por las cuales debemos de mantenernos siempre en oración por el pueblo del cual viene nuestra salvación. Desde el día 7 de octubre del año pasado, después de que el grupo terrorista llevó a cabo ese ataque hacia los ciudadanos al sur de Israel, en los kibbutz, llevó a cabo masacres y todo tipo de monstruosidades en las cuales es imposible que una mente sana pudiera llevar a cabo este tipo de atrocidades. Pero no vamos a elaborar sobre las atrocidades en las cuales el grupo terrorista Hamás llevó a cabo el 7 de octubre, sino más bien vamos a elaborar sobre y pedir la oración por aquellos rehenes que fueron llevados en cautiverio a la Faja de Gaza, en las cuales han estado en todo lo que es este transcurso del tiempo sufrido en manos de estos terroristas. Y hoy en este día queremos específicamente unirnos en oración por los rehenes, por todos aquellos en los cuales todavía se encuentran en cautiverio, por razones muy importantes que debemos de considerarlas. Es que los tomaron como rehenes no son con un propósito de llevar a cabo, como comúnmente decimos, ¿verdad? Una recompensa, sino más bien es para seguir llevando a cabo atrocidades y mostrar primeramente ante el pueblo de Israel a qué nivel, a qué capacidad están este grupo terrorista Hamás en cuestión de llevar a cabo acciones despiadadas. Todo lo que tiene que hacer cualquier persona que quiera informarse sobre ello es tomar en consideración y buscar el tipo de atrocidades que llevaron a cabo el 7 de octubre en una manera que podamos catalogarla como peor que aún que lo que hicieron los nazis en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial con el pueblo de Israel, porque estos tuvieron todavía la sagacidad de grabar cómo masacraban a los niños delante de sus padres, a los niños o a los padres enfrente de sus niños. Fueron quemados vivos, masacrados, mujeres forzadas, violadas, etcétera, etcétera. Entonces, al mirar y considerar en la situación que se encuentran los rehenes, bajo la mano, la autoridad de quienes los tienen como rehenes, entonces es considerar de que están pasando en una situación muy difícil. Y para ello queremos hoy elaborar y traer ante ustedes motivación para que nos unamos juntos y oremos por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, especialmente por los rehenes que todavía se encuentran en la Faja de Gaza. El pueblo de Israel sigue confrontando los 7 frentes, 8 frentes, vamos a manifestarlo de esa manera, porque en las últimas semanas el gobierno de Líbano, aunque se ha movilizado en parte hacia el sur de Líbano, no para frenar los ataques del grupo terrorista Hezbollah, sino más bien para resguardarlos. Entonces todo esto debemos nosotros de considerarlo. Miramos la situación que aconteció en estos últimos días, donde 6 rehenes fueron acribillados en una manera que podemos considerarlo despiadada. Pero sin embargo, miramos la reacción del mundo, que en vez de condenar al pueblo de Israel, o más bien en vez de condenar al grupo terrorista Hamás, condenan al pueblo de Israel. En vez de acusar a Hamás, a los terroristas, algo irónico, acusan a Benjamín Netanyahu, que él es el causante, el culpable de que no haya una liberación a los rehenes. Ponen toda la presión, el mundo ha puesto la presión sobre el país de Israel, han puesto la presión especialmente sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y no se menciona ni ponen presión
sobre el grupo terrorista Hamas, ni tampoco por los países en los cuales siguen apoyando y respaldando este grupo, como es el país de Qatar, o mucho menos lo van a hacer con Irán o Turquía. Pero digo en cuestión de que qué tan irónico es mirar la situación en la cual se encuentra el país de Israel, en mirar que aún la administración del presidente Joe Biden y el mismo presidente Joe Biden acusa a Benjamín Netanyahu de no estar haciendo lo suficiente para una liberación de los rehenes, y aún la Gran Bretaña, el Reino Unido, ha declarado de que bloqueó las licencias para armamento hacia el pueblo de Israel. Entonces, todas estas declaraciones, todo lo que hacen, mandan un mensaje muy positivo para el grupo terrorista Hamas. La izquierda entre el pueblo de Israel, las marchas de miles que se han unido para presionar al gobierno del primer ministro de Israel para que acepte un cese al fuego y el rescate de los demás rehenes. Entonces, todas estas situaciones miramos que es algo, vuelvo a repetir, algo irónico, el mirar que aún las marchas grandes en Israel entre la izquierda, en vez de hacer marchas en cuestión para que el mundo presione o marchas y manifestaciones en las embajadas de los países influyentes como los Estados Unidos para que presione más hacia el país de Qatar o al país de Egipto, al país de Yemen, o aún embargos al país de Irán o Turquía, aquellos que tienen una influencia fuerte sobre el grupo terrorista Hamas, hacen más bien marchas y ponen presión hacia el primer ministro de Israel. Pues digo que es algo irónico. El mundo es una locura. En vez de que el mundo y los países de Europa se uniesen en una manera donde manifestasen presión al grupo terrorista para la liberación de los rehenes, donde pudiese entonces llevarse a cabo un cese al fuego y tener paz para la población de la Franja de Gaza. Pero sin embargo siguen culpando al primer ministro de Israel, y se ha anticipado y se ha dicho muchas veces que si los grupos terroristas y los países que buscan la destrucción del pueblo de Israel, especialmente los grupos terroristas, en este caso como podremos mirar el grupo terrorista Hamas o los yihadistas en Judea y Samaria, y aún el grupo terrorista Hezbollah al norte, si ellos mismos dejasen las armas, hubiese paz. Pero sin embargo, si el pueblo de Israel bajase las armas, entonces habría una destrucción completa, no para el ejército de Israel, sino para la población completa del Estado judío, porque el mundo no ha cegado, no se ha querido dar cuenta que la intención de los grupos terroristas islámicos antiseméticos no buscan solamente una liberación de un terreno, de los llamados terrenos ocupados, sino más bien buscan la destrucción del pueblo judío. Decimos países o terrenos que les llaman ocupados porque en realidad no hay ninguna ocupación, porque nunca ha existido un Estado palestino, nunca han tenido líneas de frontera, sino que Judea, lo que es Judea y Samaria, pertenecía al país de Jordania, junto con la antigua ciudad de Jerusalén. La Franja de Gaza estaba controlada por Egipto y los altos de Golán por Siria. Entonces no había ningún tipo de identidad, o no hay una identidad ni de una raza, mucho menos de un país palestino. Pero todo esto se ha politiqueado bajo la lupa de la destrucción del pueblo de Israel. Y digo que es algo irónico que los países, como lo es los países de Europa y los países de Estados Unidos, no han querido mirar la realidad. Razones que nosotros podríamos considerarlas como antiseméticos, ¿verdad? Pero queremos seguir elaborando que, basado a toda esta situación que han puesto presión al primer ministro de Israel para la liberación, o más bien para un cese al fuego y la liberación de los rehenes, la presión está sobre el primer ministro de Israel y no sobre el grupo terrorista Hamas, aunque ellos hayan cometido esas atrocidades de matar sistemáticamente en una manera brutal a 6 de los rehenes, con un mensaje de que si el ejército de Israel se allegase o se acercase a donde tienen a los rehenes en los túneles, ellos les dieron
órdenes a los guardias de aniquilarlos, de matarlos. Y esto no se mira o no se habla o no se dice en una manera tajante de ser condenado a este tipo de acción por los países, especialmente los países de Europa. Solamente hay unas muy breves declaraciones que lo hizo el presidente de Francia, la Gran Bretaña y Estados Unidos. Son los que un poco más resaltaron sus declaraciones, pero solamente hasta ahí quedaron, porque después el presidente Joe Biden puso a Benjamín Netanyahu como que no estaba haciendo lo suficiente para traer la liberación de los rehenes, y aún la Gran Bretaña lamentablemente tomó la acción de aún prohibir las licencias de venta de armamento hacia el pueblo de Israel. Entonces todo esto lo miramos como una locura, pero a la misma vez también aquellos que por la gracia de Dios estamos despiertos, vamos a seguir orando por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia, vamos a seguir orando por el primer ministro de Israel, orar por el gabinete de guerra. Y sé que especialmente hoy en este día queremos invitarlos para que nos unamos a orar por los rehenes. Una breve información de los rehenes. En el 7 de octubre del año pasado, 251 personas fueron tomadas como rehenes. Esto fue el 7 de octubre del año pasado, por el grupo terrorista Hamas. Después de la presión militar del ejército de Israel al norte de Gaza al grupo terrorista Hamas, luego de 50 días, 40 rehenes que estaban en manos de los terroristas fueron liberados. Y declara que entre ellos hubo 17 tailandeses y un filipino. Y esto llevó a cabo bajo también la presión del ejército de Israel y un acuerdo. La presión de Israel, o sea, del ejército de Israel, al grupo terrorista Hamas, los ha llevado a la liberación de los rehenes. El ejército de Israel, y digo en cuestión de esto porque es la presión lo que los ha provocado a que haya una liberación de los rehenes. Por ejemplo, el ejército de Israel libera 8 rehenes mediante operación militar. Pero lamentablemente también entre los rehenes algunos han sido hallados muertos. Hasta lo que es el 2 de septiembre, de los 251 rehenes y cuerpos trasladados a Gaza, o sea, de los que mataron al sur de Israel y se llevaron los cuerpos hacia Gaza, 117 fueron liberados. 64 siguen retenidos y se cree que están vivos y 70 murieron. 37 fueron repatriados y 33 siguen en Gaza. Hablando en cuestión de los cuerpos aún de aquellos en los cuales fueron matados el 7 de octubre y llevados a la faja de Gaza. Entonces, miramos que entre las diferentes nacionalidades en las cuales nos es importante que también nosotros lo manifestemos y declaremos para que nos demos cuenta qué tan irónica es la situación. De los rehenes que fueron tomados, de los 251 rehenes, entre ellos había alemanes, o sea, de Alemania, judíos con nacionalidad de Alemania, de Estados Unidos, de Argentina, de Austria, de Brasil, de Bulgaria, de Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Serbia y Tailandia. O sea, entre esos 17 países. También se encuentran entre ellos que 9 rehenes pertenecían o eran latinoamericanos. Pero lo irónico que queremos mencionar sobre esto es que no se escucha absolutamente nada en cuestión de presión hacia el grupo terrorista Hamas de los diferentes países. Aún miramos algo irónico, vuelvo a repetirlo. Brasil condena al pueblo de Israel en su ataque por causa de lo que cometieron el 7 de octubre y sus ataques continuos y la presión militar que Israel ha puesto sobre el grupo terrorista Hamas en la faja de Gaza. Brasil lo condena, sin importarle aún sus ciudadanos. ¿Y no, qué podríamos decir de los demás países? Estados Unidos está bajo nuevos planes de traer un acuerdo con el grupo terrorista Hamas para la liberación de los rehenes, pero sin embargo pone presión hacia el pueblo de Israel.
Y esto lo miramos desde que el país, desde que el ejército de Israel entró a la faja de Gaza para poner presión y destruir al grupo terrorista Hamas y presión para la liberación de los rehenes. Estados Unidos ha jugado un papel muy crucial en cuestión de que ha detenido bastante la mano del pueblo de Israel para accionar. Si Estados Unidos no hubiese intervenido y hubiese dejado y los países de Europa a Israel que hiciera el trabajo, de cierto esto ya se hubiese terminado. Pero sin embargo, en la manera que han intervenido, han puesto a Israel en una situación donde aún la guerra se ha alargado y lamentablemente muchos de los rehenes han perdido su vida. Jamás, o el grupo terrorista Hamas, aún amenaza con matar rehenes si es que el ejército de Israel se acerca a ellos con el plan de la liberación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios de que traiga protección y cobertura sobre cada uno de aquellos que todavía se encuentran como rehenes en la faja de Gaza. Bajo el entendido que el grupo terrorista Hamas es un grupo despiadado, es un grupo que no tiene compasión ni misericordia. Entonces nunca van a tratar a los rehenes como seres humanos, sino más bien van a querer tratarlos o los han tratado como si fuesen animales. Y esto lo miramos en estos días en la forma en la cual acribillaron a 6 de los rehenes, y entre ellos un estadounidense. Y miramos la situación, lo que ha llevado a cabo todo esto es que en vez de que haya una presión hacia el grupo terrorista Hamas o hacia los países que respaldan a este grupo, lamentablemente no hay presión sobre ellos, y sino la presión y la culpa se la ha llevado o se la han apuntado hacia el primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, y su gobierno. Así que nosotros hoy en este día queremos unirnos en oración. La semana pasada nos dio gusto y nos gozamos al mirar en la forma en la cual el ejército de Israel trajo liberación a algunos de los rehenes en una manera milagrosa, y al último de ellos también, lo que fue rescatado de uno de los túneles. Y nos gozamos y le dimos honra y gloria a nuestro Dios, pero a la misma vez también el saber la forma en que fueron aniquilados esos últimos 6 rehenes, también lo sentimos, ¿verdad? Y nos dolió también por cuestión de que hemos hecho parte de nuestras oraciones continuamente por el pueblo de Israel y también por los rehenes. Así que nosotros oramos por las familias, por padres de aquellos que tuvieron de experimentar esta mala noticia al darse cuenta de que sus hijos fueron lamentablemente aniquilados en los túneles de la faja de Gaza por el grupo terrorista Hamas. Así que nosotros vamos a unirnos en oración por todos aquellos en los cuales todavía están o se mantienen entre los túneles bajo este grupo terrorista Hamas. Vamos a orar por ellos y vamos a orar por el ejército de Israel. Vamos a orar para que Dios los note de sabiduría, de inteligencia, para que ellos puedan hacer lo que han hecho milagrosamente, de traer liberación de los rehenes. Así que los invitamos, mis hermanos, vamos a unirnos en oración por cada uno de aquellos que todavía se encuentran en la faja de Gaza. Mencionamos en un instante de que hasta lo que es el 2 de septiembre, de los 251 rehenes que fueron tomados el 7 de octubre, digo 251 porque va también contado los cuerpos. Hasta el tiempo, 117 han sido liberados, 64 siguen retenidos y se cree que están vivos, y 70 murieron, 37 fueron repatriados y 33 siguen en Gaza. Entonces vamos a orar por todos y cada uno de ellos, que Dios haga el milagro y traiga una pronta liberación sobre cada uno de ellos. Seguimos diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, venimos una vez más delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Nosotros, Señor, no somos gente con capacidades, no somos gente, Señor, que tengamos influencia, pero te tenemos a ti, Señor. No conocemos a nadie importante en lo cual pueda, Señor, valer nuestras palabras y que haya una
intervención en la liberación de cada uno de los rehenes, pero te tenemos a ti, mi Dios, que eres el príncipe de Israel. Tú que eres el Dios de Israel y eres nuestro Dios. Venimos delante de ti para pedir protección por cada uno de los rehenes. Que hagas el milagro, mi Dios, y capacites también al ejército de Israel, así como capacitaste en un tiempo a Abraham, trayendo liberación a Lot. Así de igual manera, mi Dios, te pedimos por el ejército de Israel, que lo capacites de inteligencia, de fortaleza, para que ellos hagan, Señor Jesucristo, el trabajo en el cual pueda traer la liberación de cada uno de los rehenes vivos. Te pedimos en tu nombre, Señor, pon sobre ellos fortaleza, pon, Señor Jesucristo, sobre ellos protección, que tu ángel acampe alrededor de cada uno de ellos y los defienda. Te pedimos también por las familias en las cuales tuvieron de recibir estas noticias desastrosas de las pérdidas de sus seres queridos. Te pedimos fortaleza y bendición por cada uno de ellos. Conforta tú el corazón, Señor, de todos y cada uno de aquellos en los cuales han o están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Te pedimos también, Señor, y levantamos delante de ti al primer ministro de Israel, bajo la situación en la cual se encuentra. La presión entre la misma población, parte de la población de Israel, bajo la Unión Europea y el país de Estados Unidos. Nosotros te pedimos por fortaleza y protección por el primer ministro de Israel. Y de igual manera, Señor, por el gabinete de guerra. Nótalos de sabiduría y de protección. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias le damos a Dios y gracias a todos y cada uno de ustedes por unirte a este espacio de tiempo de oración. Seguimos haciéndole la invitación, si usted desea más información concerniente al pueblo de Israel, háganoslo saber. Nosotros con toda nuestra libertad y con gozo en nuestro corazón tendríamos la libertad de compartirle más historia del pueblo de Israel y también con cuestión de la relación que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ¿verdad?, la relación del pueblo de Israel con nuestro Dios, el Dios de las terribilidades. Dios los bendiga grandemente.